todos os concelhos da costa sul da Madeira tenham sido bastante afetados por este mau tempo que já tirou a vida a mais de 3 dezenas de pessoas. Das situações mais dramáticas vividas hoje por muitos madeirenses. Ora, mau tempo. O mau tempo nos Açores tem sido frequente nas últimas horas. Há novas imagens que vamos começar a ver e que mostram parte da destruição que aconteceu na ilha de São Miguel, nos Açores. As chuvas fortes levaram a inundações e a verdadeiras enxurradas muito destruidoras. Muitos estragos. Famílias ficaram desalojadas, ruas alagadas, carros foram levados pelas enxurradas e muitos outros cenários que deixaram a cidade da praia em situação de destruição. En Gran Canaria y La Palma hay zonas donde se han superado los 160 litros por metro cuadrado desde la pasada medianoche. Fuertes precipitaciones que han provocado crecidas en barrancos, deslizamientos de tierra e importantes inundaciones en viviendas y comercios. Nunca se había acercado a Canarias un fenómeno tropical de este tipo desde el sur. El proyecto Plan Clima, que es un proyecto que lo que pretende fundamentalmente es generar conocimiento para luego establecer distintas acciones en materia de adaptación al cambio climático. Establecer unos escenarios climáticos que permitiesen conocer exactamente cómo va a evolucionar el clima a lo largo de los años y cómo desde cada archipiélago se puede proyectar o planear distintas estrategias y planes que permitan implementar distintas acciones en materia de adaptación al cambio climático. Que estas acciones pueden ser desde un punto de vista común o desde puntos de vista específicos, porque hay experiencias que pueden ser compartidas, pero hay experiencias específicas que tendrá que aportar cada archipiélago. Primero conocer, cuantificar y luego poder mapear y ponerlo en escena para la región macaronésica. En ese sentido, pues tenemos que conocer dónde están las series temporales, las series de observaciones largas que hayan existido en la historia de la Macaronesia y que existen en la actualidad, añadir obviamente nuestros propios datos y luego, por otro lado, pues llevar eso a la planificación de medidas de adaptación para el cambio climático en el medio marino y también en las zonas litorales. En ese ámbito, uno de los objetivos pues muy importantes es evaluar esa vulnerabilidad y esos impactos sobre la vulnerabilidad de las islas debidas al cambio climático. As alterações climáticas são um problema grande em todo o mundo, mas os seus efeitos são mais sentidos nas ilhas, que têm também outros problemas de financiamento, problemas demográficos. Portanto, o projeto surge dessa necessidade de conversarmos mais uns com os outros, de estabelecermos uma rede coesa que se baseie na melhor ciência, na investigação mais completa, para ajudar as administrações a tomar as melhores decisões para os seus territórios. E, portanto, a conjugação entre as universidades, os institutos técnicos e as administrações dos vários territórios são uma excelente oportunidade e uma excelente maneira de projetarmos o futuro e de nos prepararmos para um futuro melhor e mais adaptado aos problemas colocados pelas alterações climáticas. O projeto Plano Climático trouxe uma oportunidade para Cabo Verde ter informações e conseguir implementar atividades que possam minimizar o impacto das mudanças climáticas. Eu estou a falar em termos da possibilidade de termos os cenários futuros climáticos
que podem muito bem ajudar na planificação, na preparação de planos de adaptação com mais adaptados aos locais, e também nós podemos considerar que é uma oportunidade de divulgar ações e conhecimento sobre os possíveis impactos que as mudanças climáticas podem ter nas ilhas. Uma outra questão muito interessante e também que pode apoiar Cabo Verde nas questões de mudanças climáticas tem a ver com as possíveis informações que podem ser trabalhadas no setor da desertificação e em relação às mudanças climáticas. Cabo Verde é um país seco, ultimamente está sendo afetado por secas cíclicas, então estudos que permitem projetar, pelo menos, identificar ações para combater a desertificação também irão apoiar Cabo Verde na mitigação da seca e na desertificação. As regiões, portanto, insulares têm, portanto, peculiaridades diferentes e estão todas no Oceano Atlântico, que é portanto, um meio que ultimamente tem sido bastante assolado por ciclones e tempestades tropicais devido ao aquecimento global, algo que antes não acontecia tanto e que ultimamente realmente temos sentido isso. Portanto, o objetivo será mesmo evitar esse tipo de cenários catastróficos. Nuestras preocupaciones, debilidades y fortalezas son muy similares, a pesar de ser 3 archipiélagos totalmente diferenciados, 4, si contamos Azores como también archipiélago, tenemos comportamientos bastante diferenciados. Pero sin embargo tenemos las mismas barreras legales, las mismas preocupaciones y las mismas necesidades. Al final la tropicalización de esta región del Atlántico nos va a llevar a los mismos problemas, más acentuados en los territorios que están más al sur, pero también palpables en los que están más al norte. Por lo tanto, estamos hablando de que el océano se comporta como un todo, pero por otro lado nuestras regiones costeras están sometidas a presiones por el aumento del nivel del mar, la presencia de tormentas marinas y también obviamente por la tropicalización. En ese sentido, es importante que estas estrategias y estos análisis se analicen de forma conjunta porque tenemos que aprender entre las diferentes regiones a cómo evaluar y poner una nomenclatura común. Este es uno de los grandes objetivos que tiene este proyecto Plan Climac y que debe hacerse realidad en los próximos meses. Entendemos que es una pieza de información fundamental para luego el desarrollo de planes estratégicos para la mitigación de los posibles impactos en multitud de sectores productivos en cada uno de los archipiélagos, desde el sector primario de producción agrícola, pasando obviamente por una de las industrias fundamentales en todos estos archipiélagos, que es el turismo, o incluso en la salud, o en el desarrollo de las condiciones de la vida diaria, del día a día, cómo pueden verse cambiadas estas condiciones en los residentes permanentes en estas islas, por ejemplo, por tener de manera continuada noches tropicales que dificultan, por ejemplo, la conciliación del sueño o el desarrollo de una vida en condiciones climáticas de mayor confort, ¿no? Y sobre todo que podamos planificar pensando en términos de cambio climático, es decir, que cuando construyamos podamos ver que no tenemos que construir en zonas de barranco, en zonas donde hay eventos costeros extremos, sino que planifiquemos desde el conocimiento. Los resultados ya se están viendo, nos van a permitir conocer cómo va a evolucionar el clima y cómo podemos actuar frente a determinadas cuestiones como son la elevación de las temperaturas, el aumento de las lluvias, la zona de medianías, que va a haber un incremento de temperatura importante y cómo en determinadas islas esos incrementos de temperaturas van a ser mayores, como en los núcleos urbanos va a haber problemas por el incremento de temperatura, o en las zonas turísticas, muy importante porque en las zonas turísticas
En el estudio que he realizado de la Universidad de La Laguna vemos que hay un incremento de la temperatura considerable y eso finalmente va a repercutir en la economía de las islas, que se basa fundamentalmente en el turismo, y vamos a ver cómo aquellos turistas que buscan el sol pues van a tener el sol en sus propios países por el cambio climático y no van a necesitar pasar más calor. Y que probablemente puede venirnos un turista, el turista de todo pagado, que se va a encerrar en un hotel porque las temperaturas son muy altas y porque simplemente viene con todo pagado a pasar el tiempo en un hotel, y es el turismo que no deseamos. Necesitamos un turismo cultural, un turismo de visitar los espacios naturales, los paisajes, y ese es el turismo que no vamos a tener con el incremento de temperatura. Pues dentro del proyecto Plan Climac, que como pues bien sabemos es para la planificación de medidas de adaptación al cambio climático, la Universidad de Las Palmas participa en dos actividades directamente, que son una actividad en el ámbito del medio marino, de tal forma que pues nuestro papel es conocer pues cuáles son las series temporales que existan en cuanto a cambio climático, pero además fortalecer nuestro conocimiento de medidas directas, como puede ser la química del dióxido de carbono, la acidificación del océano, los metales y su implicación y relación directa con esa química del carbono, y además de eso, pues evolución de parámetros de interés climático, como puede ser, por ejemplo, la temperatura. Además de esto, dentro de este eje más marino, pues ver la implicación de una parte tecnológica y cómo Canarias y el resto de la Macaronesia se pueden comportar como plataformas para poder estudiar la afección de tormentas tropicales en el océano. Pero también vamos un paso más allá, y en la otra actividad pues lo que buscamos es estudiar y conocer esa vulnerabilidad y el impacto del cambio climático en toda la franja litoral, porque tanto el medio marino como la franja litoral son una parte muy importante para la sociedad, ya que gran parte del Producto Interior Bruto de las islas en general, no solo de Canarias, se deben a la relación directa con el mar, lo que conocemos como economía azul. En ese sentido, pues se están desarrollando en esta segunda actividad pues la evaluación de todo el impacto y la degradación de los ecosistemas, por un lado debido al cambio climático, y cómo eso hay que trasladarlo a planes de planificación y urbanización de zonas litorales, a través del conocimiento de plataformas o de cuencas pilotos, para poder luego extrapolar
esto a indicadores al resto de la Macaronesia. Los estudios, por ejemplo, del dióxido de carbono en Canarias reflejan que en total la región canaria se está comportando como un sumidero, o sea, está absorbiendo dióxido de carbono de la atmósfera en el cómputo global de un año. Por otro lado, tenemos la evolución de temperaturas. Todas las series temporales de temperatura que tiene Canarias marcan un aumento de la temperatura en los últimos 30 años. Esto indica que además se está duplicando las noches tropicales en Canarias, pero podemos hablar de que incluso en medidas de satélite, de aquí a final de siglo, Canarias va a tener en temperatura superficial del agua de mar por encima del 1,5 grados en casi toda la región de Canarias. Si hablamos además de datos de acidificación, la estación de series temporales Stock, que opera la plataforma oceánica de Canarias, pero los datos de dióxido de carbono los gestiona la Universidad de Las Palmas, ahí se ha demostrado desde hace más de 25 años una acidificación de 2 milésimas años. Esto es una disminución bastante importante a nivel oceánico, pero que a nivel costero se puede ver acentuada, ya que hay muchos más efectos. Actualmente tenemos diferentes boyas en Canarias que están midiendo esto y ahí podemos ver cómo en Canarias la zona occidental está entre el equilibrio y una ligera fuente en términos globales, pero la zona occidental tiene una clara comportamiento de sumidero con más de unas 600 toneladas de CO2 año. Esto lo tenemos que extrapolar ahora y estamos en ese proceso a todo el mar de Canarias y que por magnitud tiene toda la pinta de ser un sumidero bastante interesante para Canarias. Falando especificamente da região autónoma da Madeira, o principal resultado deste projeto é a oportunidade de rever a estratégia de adaptação da região autónoma da Madeira. A estratégia foi definida em 2015, portanto não é uma estratégia com muitos anos, mas sentimos que nos últimos anos tem sido feito muito trabalho, muita investigação, muita nova informação em termos de ciência e, portanto, sentimos que a nossa estratégia de adaptação não estava adequada aos desafios e à evolução da informação. Este projeto permitiu-nos ter a possibilidade de rever essa estratégia de adaptação e de utilizar a melhor ciência disponível, a ciência que se faz em termos internacionais, no painel intergovernamental para as alterações climáticas das Nações Unidas, mas também a melhor ciência em termos regionais, na Macaronésia e na Madeira. E portanto, para nós é com imensa satisfação que pretendemos chegar ao final do projeto com esse novo documento, essa nova revisão, que nos preparará para um futuro desafiante. A participação a nível Açores tem sido com base a nível mais de capacitação e elaboração de guias práticos e instrumentos de gestão territorial para a aplicação das medidas para evitar realmente estas alterações climáticas. Mas nós colaboramos ativamente aliás, vamos buscar recursos à Universidade dos Açores para participar neste tipo de projetos. Muitas das vezes eles também já estão cheios com outros projetos, já estão com muitos trabalhos entre mãos e, portanto, não conseguem
portanto, colaborar na medida necessária, mas nós tentamos realmente recrutar o pessoal universitário que se está a elaborar estudos científicos nestas áreas. La parte fuerte del proyecto Plan Climac es la coordinación y la cooperación entre los socios. Y eso significa que los socios tienen que trabajar aportando al proyecto y sobre todo aportando experiencia. De esa manera vamos a realizar finalmente algo común que nos va a permitir sobre todo abordar un problema para toda la Macaronesia desde una posición de fuerza y podemos convertirnos en un proyecto muy importante para la Unión Europea y para el resto, como ejemplo para el resto del mundo, porque la coordinación, la cooperación conjunta, al final van a dar um muito bom resultado. Por exemplo, uma ação que é desenvolvida nas Canárias, com as mesmas condições que em Cabo Verde, pode ser replicada nas outras ilhas. Essa é uma grande oportunidade desse projeto, porque não vai nos permitir duplicar ações, mas coordenadas. E com isso nós podemos ter na região ações para minimizar os impactos das mudanças climáticas de uma forma em que podemos agir tanto em Cabo Verde, nas Canárias ou nas Madeiras e nos Açores de uma forma coordenada. Es muchísimo más lo que nos une, es infinitamente más lo que nos une que aquellos puntos que nos pueden diferenciar. El poder tener un lugar común donde encontrarnos, discutir y saber de experiencias que se han implementado en otros lugares, las dificultades, que ha funcionado bien y que hay que corregir, es fundamental en un archipiélago, en una región como la nuestra, en la Macaronesia. É que é difícil para uma região pequena, como a Madeira ou como as Canárias, terem acesso a financiamentos grandes, importantes. Não é fácil para uma universidade ter acesso aos grandes financiamentos europeus. Há que constituir uma rede. Os projetos interregionais permitem essa rede, permitem-nos aceder a financiamentos e a conhecimento que não teríamos a oportunidade sozinhos. Por outro lado, as nossas regiões sempre viveram um pouco afastadas, somos ultraperiféricas, estamos longe de tudo. Sabemos a dificuldade que é trabalhar sozinhos e aprendemos que trabalhar em conjunto nos facilita essa tarefa. Os projetos interregionais permitem isto. As Canárias podem ter melhores centros de investigação, os Açores podem ter a melhor demonstração dos resultados, a Madeira pode ter o melhor caminho para o futuro. Se estivermos todos conjugados, cada um aproveita o melhor de cada uma das outras regiões.